Bueno, hola chicos, bienvenidos a la clase de filosofía. Yo soy el profesor de filosofía, mi nombre es Matías Bobadilla, voy a ser su profe. Cuando todos ustedes terminen nos veremos en el aula, pero por ahora vamos a comunicarnos virtualmente. Bueno, ¿cuál es la idea de este video? Este es una especie de tutorial, vamos a decir. Yo acá les voy a intentar explicar el video que les mandé a ver para que hagan el trabajo práctico. Bien, ¿eso qué quiere decir? En primer lugar, que mirar este video no suplanta mirar el otro. Primero tienen que mirar el corto. Yo les mandé a ver un corto. Entonces tienen que ver ese corto y una vez que miren ese corto, miran este video para poder explicarles los que le estoy pidiendo para que hagan el trabajo práctico. Bueno, por un lado, en el video lo que voy a hacer, en este video lo que voy a hacer, voy a retomar pasajes, reitero, voy a tomar pasajes del video, voy a hacer recortes y le voy a ir explicando algunos puntos del video. Pero aún así hay partes del video que quizás no retomo yo, que les va a servir para hacer el trabajo práctico. Así que reitero, tienen que mirar todo el video entero. Bueno, en primer lugar, estamos en una clase de filosofía. Entonces la pregunta es, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es filosofar? Filosofar de algún modo, como ustedes ya van a ir viendo en el video, filosofar implica, en primer lugar, cuestionarse. Implica preguntarse por lo que no se pregunta. Ver lo que no se ve. De algún modo nosotros tenemos nuestra vida, digamos, cotidiana, implica sentir, percibir, respirar, comer y hacer un montón de cuestiones que hacemos diariamente. Pero por otro lado también hacemos cosas que no hacen los animales, por ejemplo. Pensamos. Y además de pensar, también pensamos lo pensado. Es decir, que pensamos cosas que hemos pensado nosotros mismos o pensamos cosas que han pensado otros. Filosofar, por un lado, tiene que ver con cuestionarse la realidad y por otro lado también tiene que ver con pensar lo pensado. Es decir, pensar aquello que en algún momento hemos percibido y lo hemos pensado, o pensar lo que han pensado otros. Así que por ahí vamos a empezar. Vamos con el trabajo práctico. El trabajo práctico tiene que ver sobre un relato que hizo Platón, filósofo griego de hace 2500 años atrás, llamado Alegoría de la Caverna. El video que ustedes tienen que ver es un corto en donde se relata una historia, donde van a ver a un filósofo que está en una cárcel, y ese filósofo que está en una cárcel relata este relato platónico, esta alegoría de la caverna que Platón ya habló hace 2500 años atrás. Entonces tengan en cuenta cuando miren el video. En este sentido, dijimos que la filosofía tiene que ver con pensar lo pensado, con preguntarse lo que nunca se han preguntado. Y por ello se dice que en filosofía son más importantes las preguntas que las respuestas, porque las preguntas nos llevan a tener que cuestionarnos cosas que quizás en otro momento de nuestra vida no lo hemos hecho. Bueno, en primer lugar, empecemos con el relato de la alegoría de la caverna y luego vamos a ir cortando parte del video para ir explicando cada una de esas partes. Hay un famoso relato de Platón que se lo conoce con el nombre de la alegoría de la caverna. Supongamos que al interior de una montaña se despliega una caverna muy profunda. La luz que va ingresando del exterior se va disipando a medida que va alcanzando el fondo de esa caverna. Es una caverna amplia,
donde la gente podría habitar normalmente. En el fondo de la caverna hay aprisionados una cantidad de personas sentados en sillas mirando el fondo de la caverna. Detrás de ellos hay un gran fuego, y entre el fuego y los prisioneros, otros hombres caminan paseando objetos por encima de su cabeza. Caminan, van y vienen, hablan entre sí, y el fuego impacta sobre los objetos y proyecta sus sombras en el fondo mismo de la caverna. Los prisioneros observan esas sombras deformadas, donde se confunden las formas de las cosas. Ninguna de esas sombras representa literalmente al objeto real. Nada de lo real se proyecta como sombra tal como es. La sombra para Platón no es algo real. Los prisioneros confunden apariencia y realidad. No pueden darse cuenta que lo que están viendo son sombras. Lo que pasa es que están encadenados desde siempre y ya están habituados. Las han incorporado como parte de su realidad. Bueno, perfecto. Ahí estuvimos viendo el relato de la alegoría de la caverna, contado por el filósofo. Este filósofo que relata, que aparece en el corto, se llama Drío Strindberger. Bien, es un filósofo argentino. Bueno, ahí tenemos varias imágenes, que es lo que le estoy pidiendo en el trabajo práctico. Es decir, identificar las imágenes que aparecen en el relato de la alegoría de la caverna. ¿Qué son las imágenes, las metáforas? Son eso que nos puede simbolizar y nos representa otra cosa. Bien, por eso es una alegoría. Tenemos la imagen del prisionero, los prisioneros. Es decir, personas que están sujetadas en un lugar, encadenadas, de tal modo que les impide mirar, mirar otra cosa. El fondo de la caverna. El fondo de la caverna implica una realidad aparente. Es decir, una apariencia de algo que esas personas suponen que es real, pero no lo es. Y detrás de esas personas hay un fuego y figuras que giran alrededor de ese fuego, con personas que sostienen esas figuras, que proyectan esa realidad aparente, ¿no? Como si fuese una especie de titiriteros que están manipulando una realidad. Entonces, ahí tienen estas imágenes. Es decir, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿los prisioneros pueden cuestionarse su realidad? Es decir, ¿pueden darse vuelta si están encadenados solamente mirando ese fondo? ¿Y nosotros? ¿Acaso no somos prisioneros también de nuestra realidad? Esas cadenas simbolizan algo. ¿Qué simboliza? Simboliza lo que te impide mirar algo distinto. Entonces, lo que le piden al trabajo es que vayan detectando esas imágenes como estas, prisioneros, cadenas, una realidad aparente que no lo es, ese mundo de sombras, manipuladores o personas que proyectan una realidad que otros aceptan, como el fuego y esas personas, especie de titiriteros que giran alrededor del fuego. Esas son las imágenes que les pido en el trabajo práctico, que vayan detectando y explicando. Bueno, entonces, acá viene una cuestión, ¿no? Vamos a empezar con unas cuestiones importantes. ¿Qué es la realidad? Ese fondo de la caverna que se proyecta, lo que está simbolizando Platón es toda esa realidad que se nos impone, como a los prisioneros que estuvieron desde pequeños creciendo en esa caverna, encadenados, toda esa realidad que se nos impone y que uno acepta sin cuestionarse. Y en ese sentido, ¿nosotros somos tan distintos como los prisioneros? Desde que nacemos, ¿no nos imponen una realidad? Nacemos y si el bebé nació varón, se le dice la enfermera varoncito, le da un traje celeste,
una pelota de fútbol para patear y juguetes para varones. Si es nena, le ponen un traje rosa, le dan muñecas para jugar y una cocina para que juegue a cocinar y hacer el té. Desde que nacemos, ¿no? Nos imponen valores y un modo de actuar. Bueno, sigamos con el video. Pero ¿por qué es tan importante la pregunta por lo real? ¿Quieren saber qué vas a hacer? Dicen que Borges dijo alguna vez: en verdad la realidad no existe, y en realidad la verdad tampoco. Dicen: todo lo que decimos sobre lo real, lo decimos. ¿Qué vas a hacer afuera? O sea que se vuelve imposible saltar el abismo que separa a las palabras de las cosas. No sé. ¿Y si todo fuese un sueño y mientras soñamos somos felices? Bueno, acá llegamos a una gran pregunta filosófica, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? Bueno, ya sé lo que muchos me van a estar diciendo: bueno, profesor, pero ¿cómo no voy a saber qué es la realidad yo? Lo real es lo que vemos, lo que percibimos. No soy como esos prisioneros que están encadenados, que viven en un mundo de sombra. No, yo sé lo que es la realidad. Y ahí viene la cuestión. ¿Usted sabe lo que es la realidad? Digamos, ¿todo lo que percibimos es real? ¿Es real? ¿Qué es real? ¿Qué es real? ¿Cuál es tu realidad? ¿La que te marca la televisión todos los días? ¿Qué es lo real? Decimos. Eso que te marca constantemente los medios masivos de comunicación, que te indica qué debes consumir, cómo debes vestirte, a dónde debes ir a bailar, qué tenés que comprar, cómo debes pensar. ¿Qué es la realidad? Lo que googleás constantemente en internet, lo que el dios Google te dice que es real, la vida superficial del Instagram que te instala cómo debes posar estéticamente para una foto. ¿Qué es la realidad? Eso que te dice Facebook, las noticias que consumís por los memes. La pregunta por la realidad es una pregunta constante, de hace 2500 años a hoy, siglo XXI, porque real es lo que te imponen o lo que cuestionás como tal. Y estamos, del mismo modo que los prisioneros, con esa realidad, habituados a esa realidad que se nos impone y que tratamos de vivirla, cuestionarla. ¿O sí? No podría ningún prisionero darse cuenta porque se encuentra habituado. ¿Te gusta o no? Es lo que vende. Hay una mezcla entre el hábito y la invisibilidad. Sabe perfectamente lo que yo pienso sobre su programa. No hacemos otra cosa que mirar sombras, pero al mismo tiempo no percibimos que estamos encadenados. Vos viniste acá para hacer un negocio. O desde un punto de vista más ontológico, ¿cuáles son nuestras cadenas? ¿El lenguaje? ¿Nuestro cuerpo? ¿Nuestra fecha de vencimiento? O desde un punto de vista más personal, ¿cuáles son nuestras cadenas? ¿Los miedos? ¿Los prejuicios? ¿Los mandatos? Evitemos la General Paz. Los prisioneros somos nosotros. Te amo. Entonces, los prisioneros somos nosotros. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que al igual que esos prisioneros que Platón nos relata en la alegoría de la caverna, nosotros también estamos encadenados a costumbres, a hábitos, a una realidad que se nos impone, a un modo de pensar, ¿no? A un modo de ser, ya sea porque nos indican desde muy niños cómo debemos vestirnos, cómo debemos relacionarnos, cómo debemos pensar, nuestros prejuicios. Reiteramos, una realidad cultural, simbólica, mediática que nos marca una visión del mundo. Y estamos encadenados a eso. Nos cuesta
vamos a decir, mirar por fuera de esa pantalla que nos han puesto desde chico y nos han marcado un fondo de la caverna. Ok, y entonces, ¿cómo rompemos con estas cadenas? ¿Cómo adoptamos otra mirada acerca de la realidad? Bueno, al parecer, lo que Platón nos estaría indicando en su alegoría de la caverna, que el único modo de hacer es filosofando. Esto quiere decir problematizando, rompiendo esquemas, rompiendo esa realidad que nos imponen. Filosofando nos apropiamos de la realidad porque filosofando pensamos por nosotros mismos. Filosofando podemos cuestionar, podemos problematizar, una palabra muy importante que tiene que ver con el trabajo práctico, ¿no? Preguntar para problematizar, ¿no? Para generar problemas. Problematizar implica generar problemas donde no hay. Donde no hay problemas, generamos un problema. Volviendo al prisionero, en el relato, en el video, en el corto, el filósofo Darío Streinberger relaciona al prisionero de Platón con dos conceptos. Un concepto es el impersonal sé, de un filósofo llamado Heidegger, y el otro concepto que se relaciona con el prisionero de Platón es el concepto de Marx de alienación. Los prisioneros viven su vida de manera impersonal. Heidegger lo llama el impersonal sé. La televisión se transformó en un monstruo. Todos pensamos como sé piensa. Matamos 2 pájaros de un tiro, ¿entendés? Consumimos lo que se consume. La gente hoy compra cualquier cosa. Hacemos lo que se hace. Quiero ser hombre. La normalidad determina de modo inauténtico nuestro existir. Es una cuestión de negocio, ¿sabes? Nuestra autonomía se ve limitada por el dispositivo del engaño. Mira cómo estás. Y en la confusión entre lo real y lo aparente, Ya no tenés un corazón natural. terminamos siempre funcionales a lo que el poder necesita. Marx lo llamaba alienación. Pensamos ideas que otros necesitan que pensemos. Compramos las mercancías que otros necesitan que compremos. En nuestros tiempos más mediatizados, se va construyendo un sentido común que habla en nombre de la gente. Vienen a tener los pibes acá por la ciudadanía. Bueno, muy bien. Acá tenemos dos conceptos que hay que trabajar en este trabajo práctico que les pido, que es el de impersonal sé de Heidegger y el concepto de alienación de Marx. Bueno, estos dos conceptos, impersonal sé y el de alienación, se relacionan con el prisionero de la caverna de Platón. ¿Por qué? ¿Qué es el impersonal sé? El concepto impersonal sé, que lo elabora este filósofo llamado Heidegger, refiere a lo siguiente, refiere a que uno cae en este impersonal cuando adopta un estilo de modo de ser normal, vamos a decir, y cotidiano. Entonces, uno no adopta un modo de ser auténtico porque lo desea, sino porque se debe vivir de ese modo. Se debe vivir de ese modo. Por ejemplo, pensemos lo siguiente, a ver, yo le preguntaría a usted o a cualquiera de ustedes, a ver, ¿qué desean ser, chicos, en su vida? Usted me dice, bueno, mi mayor deseo es ser músico, artista, no sé, lo que fuese, que es lo que realmente me llena de placer y felicidad. Pero no lo hago, profe, porque uno, fíjese, no puede vivir así, sino que se debe vivir de otro modo. Uno se debe vivir de un modo en donde se genere dinero, en donde se genere plata, donde pueda tener mi propiedad, mi familia, etcétera, etcétera. Es decir, uno no adopta un modo de vida auténtico porque lo desea, sino porque se debe vivir de otro modo, ¿no? Cae como un concepto de normalidad. Lo adopta por un sentido común. Y el otro concepto es el de alienación. Alienar, un sinónimo puede ser enajenar, como término quiere decir estar fuera de sí, estar afuera de uno mismo, salirse de. Alienación o enajenación que refieren a esa expresión. Entonces, según Marx, ¿cuándo uno está alienado? Cuando uno
no es o no está asociado al producto de su trabajo, sino que a su producción o a lo que hace, digamos, uno no es una unidad de ser con su hacer, sino que uno es en tanto un otro. El ser está como en otro lado, está fuera. Entonces, en este sentido, uno no piensa por uno mismo, sino uno piensa por otro, como un salirse afuera de uno, ¿no? Uno está pensando porque otro piensa por uno. Uno está alienado, uno no está en su esencia, sino que su esencia está en otro lado, está fuera de sí. Entonces, los prisioneros, por un lado, viven esa normalidad del impersonal sé, si no viven una vida auténtica, sino una vida impersonal, inauténtica, y por otro están alienados porque no piensan por sí mismos, sino que les imponen una realidad, otros les imponen una realidad que ellos aceptan. Bueno, ahora, supongamos que uno de estos prisioneros se libera, dice Platón, ya sea porque las cadenas se oxidaron, como aparece en el corto, ya sean porque se aflojaron, porque un candado quedó medio roto, o no sabemos por qué. Supongamos que un prisionero se libera. Nosotros podemos hacer esa analogía de que un prisionero, la liberación del prisionero tiene que ver con problematizar y romper las cadenas, ¿no? Con empezar a filosofar. Pero supongamos que uno se libera. ¿Qué ocurre cuando un prisionero se libera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si un día uno de los prisioneros se despertara liberado? Se levanta y se despega efectivamente de la silla, cuando hasta ese día levantarse significaba seguir sentado. Platón nos presenta aquí a la figura central de la alegoría, aquel que se da cuenta. Pero es tan difícil darse cuenta. Y además, ¿por qué no pensarse uno extraño, loco, deprimido? ¿No generaría esta liberación una sensación como de extrañamiento? Cumpa. La soltura de las cadenas, ¿dónde estaba? Es lo que algunos autores como Derrida llaman un acontecimiento. ¿Qué haces? Algo que sucede desde lo imprevisible y que resquebraja y produce una fractura. Te vine a buscar. Vamos afuera. Todo lo que hasta ese entonces había funcionado perfectamente, ahora es puesto en duda. Esas primeras sensaciones del prisionero liberado son emblemáticas de la filosofía. La recuperación de la capacidad de asombro, la mirada de principiante, la puesta entre paréntesis de todo funcionamiento. La figura del prisionero liberado es una figura muy importante. Como decíamos anteriormente, el prisionero que se libera adopta una mirada distinta. En primer lugar, no está más sujeto a esas cadenas que lo aprisionaban a un tipo de perspectiva del mundo, que era el fondo de la caverna, sino que mira otra cosa, mira donde antes no miraba. Y al mirar, la mirada también es una metáfora interesante, porque mirar implica un pensar distinto, una mirada distinta implica un pensar distinto, ¿no? Platón dice que es una torsión del alma, una palabra muy fuerte o importante como metáfora, ¿no? Es como torcer el alma, es decir, como darse vuelta. El torcer también implica dolor, porque asumir un tipo de realidad distinta a la que uno estaba acostumbrado implica también, vamos a decir, sufrir, padecer, ¿no? Seguramente ese prisionero que estaba ahí encadenado quizás sea más feliz que el liberado, porque el que se libera debe romper las cadenas, debe torcer el alma y adoptar un tipo de mirada distinta. Pero, una vez que adopta ese tipo de mirada distinta, si bien puede ser más doloroso y sufrir, es decir, tener menos placer, lo que sí puede tener, y lo va a tener, es mayor liberación. Es decir, el que rompe las cadenas puede sufrir, pero al mismo tiempo se libera. Y al liberarse, ve otra realidad. Ve cuál es la realidad, es decir, ve cuáles son los fundamentos por los cuales se le ha instaurado un tipo de realidad. El prisionero que se libera es libre,
no porque sea más feliz o sufra menos, sino porque puede ver el porqué de las cosas. Cuando el liberado sale finalmente al exterior de la caverna, comprende casi todo. Observa por qué las cosas son como son, pero se encuentra con un obstáculo insalvable. Puede verlo todo, puede ver todo lo que hay, menos una cosa: el sol. Porque el sol le da de frente, el sol lo enceguece. Metáfora del límite que más allá de todo límite aún subsiste. El sol es el fundamento último de todo lo que hay. A todo le da vida. Permite que todo pueda ser visto, pero el sol en sí mismo para nosotros es un conocimiento imposible. Bueno, entonces nos encontramos con el prisionero que rompe las cadenas o se libera, vaya a saber por qué de las cadenas, adopta otro tipo de mirada, observa ese fuego, que es el que proyecta las sombras, sigue caminando, le cuesta salir de la caverna y definitivamente sale al exterior de la caverna. Cuando sale al exterior de la caverna, Platón nos dice algo muy importante. No puede ver, en primer lugar, no puede ver el sol. Está acostumbrado tanto a un tipo de realidad, que eran las sombras, que le cuesta adoptar otro tipo de mirada. Entonces, adoptar este tipo de mirada distinta implica un esfuerzo, implica un acostumbrarse, implica una búsqueda distinta, ¿no? Porque es un pensar distinto. Pero aún así, luego que se acostumbra a ese exterior de la caverna y se acostumbra a esa nueva luz, nunca puede ver directamente al sol. Y acá aparece otra cuestión metafórica importante. Ese sol representa el fundamento último de la realidad. Es decir, el porqué de las cosas, el porqué de la vida, las últimas respuestas, si se quiere. Y Platón estaría diciendo que, aunque adoptemos ese tipo de mirada distinta, jamás podremos alcanzar la verdad absoluta. No existe la verdad absoluta o no la podremos alcanzar. Es un límite que tenemos. Lo que sí podemos hacer es buscarla constantemente. Es decir, no podemos ver al sol directamente a los ojos por mucho tiempo, pero sí podemos buscar constantemente esa nueva visión de las cosas. Es decir, podemos buscar mirar al sol, pero nunca lo podemos alcanzar y nunca podemos tener una visión absoluta de él. Como jamás podremos tener las verdades últimas de la vida o las respuestas últimas de la vida. Solamente las podemos buscar. Y adoptar un tipo de visión en donde encontremos algún tipo de fundamento de las cosas. Mirar el sol también implica, y Platón lo dice en el relato, cuando el prisionero sale de la caverna y mira el sol, lo primero que le pasa a los ojos es que se le queman, ¿no? Como que se enceguece y le duelen los ojos. Entonces también otra metáfora importante, ¿no? Que hablamos acerca del placer y del dolor. Es decir, buscar esa verdad no solamente implica un dolor, un torcer el alma, adoptar otro tipo de pensamiento, sino que también la verdad muchas veces duele. Por eso quizás ese prisionero sufra menos, pero no es libre. Pero la pregunta del liberado es bien práctica. ¿Qué hago ahora? Hola. Tengo un mundo entero para salir a descubrir, ¿Cómo estás? pero tengo al mismo tiempo la obligación de ir en busca de mis compañeros. Sí, me dejaron hacer una llamada. Allí abajo, en la caverna, mis compañeros de toda la vida continúan esclavos. ¿No me corresponde ir por ellos y liberarlos? Efectivamente, según Platón, el liberado vuelve a descender a la caverna. Estuve pensando un poco de lo que hablamos. Entiende que debe liberar al resto, mostrarles la realidad, desenmascararlos. Bueno, ya estamos abordando el final del relato. ¿Qué ocurre con ese liberado una vez que se libera y sale al exterior de la caverna? ¿Se queda descansando en ese exterior, observando las verdades últimas y los fundamentos de la vida? ¿Tratando de descubrir constantemente qué son las cosas? ¿O
quiere volver con sus ex compañeros a comunicarles la verdad que ha descubierto y desenmascarar, un término importante en filosofía, sacar la máscara, sacar el velo, para que ellos mismos puedan observar esas verdades. Y acá hay un problema. Primero hay dos cuestiones interesantes. Una es que filosofar siempre implica filosofar con un otro. Es decir, muchas veces se tiene la filosofía como un pensamiento solitario, individual, que si bien el pensar puede tener esa faceta de individual y soledad, pero nunca está disociado, separado de un otro. Es decir, en última instancia uno siempre piensa, pero piensa para compartirlo con un otro, con otro humano. Entonces filosofar implica un otro, implica un acto de comunicación, ¿no? Compartir con ese otro lo que uno ha pensado. Eso por un lado. Y por otro, cuando este prisionero liberado ingresa a la caverna y le comunica a sus compañeros la verdad que ha descubierto, ¿cómo van a reaccionar estos? Platón es muy claro en ese sentido. O bien lo van a intentar callar y convencerlo de que lo que ha vivido es mentira, es decir, que la realidad verdadera que tiene que aceptar es ese mundo de sombras, o bien lo van a tratar de loco por no vivir esa normalidad, es anormal, porque no quiere adoptar el tipo de pensamiento de vida normal que es adentro de la caverna. Y si no lo logran convencer de ponerle vuelta a los grilletes para adoptar esa normalidad adoptar nuevamente esa normalidad, lo van a intentar matar. Y acá es algo interesante, es decir, cómo uno reacciona cuando se intenta adoptar un nuevo tipo de perspectiva acerca de las cosas, ¿no? Y son estas las reacciones. Es decir, se lo cataloga como anormal, por fuera de la normalidad. Todo tipo de mirada, perspectiva, de pensamiento acerca de nuestra realidad simbólica, social y cultural es reaccionario contra el orden establecido, por lo tanto siempre se lo va a intentar o callar o encerrar o eliminar. Por eso no es fácil la vida del filósofo en ese sentido, ¿no? O no es fácil filosofar. Fíjense que en última instancia siempre hay algún tipo de problemática o dificultad, no es algo placentero. La situación es chocante. El liberado viene a explicarnos que aquí estamos todos encadenados, pero que no podemos ver las cadenas. Pero el efecto es inverso. Todos vemos en realidad al liberado encadenado. Lo creemos loco. Creemos que le han lavado el cerebro, que lo han adoctrinado. En especial... Bueno, entonces, en esta última sección del video, ¿no? Reiteramos eso que estamos hablando, de la reacción de los compañeros de los prisioneros ante el prisionero liberado que vuelve a comunicarles esas verdades que había descubierto. ¿Y cómo van a reaccionar esto? Van a reaccionar de un modo hostil, reaccionario, porque lo que hay que pensar es que cuando alguien atenta contra nuestra realidad cultural, en última instancia está atentando contra nosotros. Es decir, nos cuesta mucho romper con verdades establecidas, con verdades culturales, con prejuicios, porque romper con eso es romper con nosotros mismos, de un modo negándonos a nosotros. Por eso cuesta tanto. Esos serían los grilletes, ¿no? Esas serían como las cadenas que cuestan más romper. Bueno, recuerden, en el video lo que hemos trabajado a lo largo de este pequeño audiovisual, las imágenes, metáforas o alegorías que aparecen en el relato Alegoría de la Caverna. Reiteramos las metáforas, ¿no? Fondo de la caverna, mundo de sombras, las cadenas, los prisioneros, el fuego
que proyecta las sombras como causa de la realidad, lo que manejan ese fuego, esas imágenes que se proyectan en el fondo, el prisionero que se libera, cómo se libera, el exterior de la caverna, el sol, el volver, cómo reaccionan, digamos, todas estas imágenes son las que tienen que aparecer en el trabajo práctico que ustedes tienen que explicar. En definitiva, el prisionero liberado es el que hace filosofía, como hemos dicho. Ese filosofar implica cuestionar con esa realidad que se nos impone, del mismo modo que el prisionero que se libera rompe con esas cadenas que ha tenido de siempre y adopta otro tipo de manera distinta. Y acá viene con el último punto del trabajo. Cuestionar la realidad implica problematizarla. Entonces, cuando la problematizamos con la filosofía, un modo de problematizarla es realizando preguntas filosóficas. Yo les pido en el trabajo que me realicen, que escriban preguntas filosóficas. Esas preguntas filosóficas tienen que ser preguntas que problematicen, es decir, que generen un problema. ¿Cuándo nos damos cuenta de esto? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes ¿qué es el átomo? Esa pregunta no es un problema, porque en última instancia la pueden googlear y van a tener una respuesta de qué es el átomo, o pueden comunicarse con el profesor de física y le va a dar una respuesta que es el átomo, o pueden buscar en un diccionario, que también va a aparecer una respuesta que es el átomo. No es una pregunta que genere problema. Pero, si yo les pregunto a ustedes cuál es el sentido de la vida, no es una pregunta que vayan a googlear y vayan a encontrar una respuesta fácil, y no es una pregunta que la tengan en alguna persona indicada y que le dé una respuesta fácil. Y además de eso, si ustedes no se responden a la pregunta ¿qué es un átomo?, si bien es una pregunta importante para la existencia humana, es decir, la ciencia da respuestas importantes, si bien es una respuesta importante, pero no es una respuesta que si ustedes la ignoran le va a afectar la vida. En cambio, digamos, le va a afectar en el sentido que no van a estar angustiados por no saber qué es un átomo. Pero si ustedes no responden la pregunta, que es cuál es el sentido de la vida, por última instancia es cuál es el sentido de su vida, si ustedes no responden esa pregunta, esa sí va a haber un problema. Entonces las preguntas filosóficas son las que generen problemas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la realidad? Etcétera. Tienen que ser preguntas que, si no las respondo, voy a estar en un problema existencial. Por lo tanto, escriban esas preguntas filosóficas. Recuerden preguntas que muevan pisos de existencia, es decir, muevan fundamentos que me generen un conflicto. Y una vez que responden todo eso, me lo mandan por mail o me lo escriben en el Classroom. Bien, espero que les haya sido útil el video. Cualquier cosa nos estamos comunicando. Nos vemos, chicos.